Estamos de vuelta acá conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Y ahora vamos a abordar el tema de la ayuda humanitaria, porque la semana pasada, doctor, el presidente de la Cruz Roja Internacional ofreció una rueda de prensa señalando que el gobierno de Nicolás Maduro le había autorizado a ingresar ayuda humanitaria. ¿De qué ayuda humanitaria estamos hablando? La que gestionó la Asamblea Nacional y que hubo una donación por parte de instancias internacionales, está en centros de acopio en distintos países, ¿o cuál es la ayuda que entraría por la Cruz Roja? Hasta donde yo tengo entendido, la ayuda humanitaria de la Cruz Roja viene por los propios fondos y los donantes propios de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional vive de fondos internacionales que ponen en algunos casos los países, en otros casos donantes privados y bajo unos programas específicos. No es que van a traer cotufa. O sea, Cruz Roja tiene unos programas específicos y sobre esos programas que son muy enmarcados dentro del concepto de ayuda humanitaria, ellos operan. Entonces, esos son medicamentos específicos, son programas específicos y ayuda específica. Entonces, eso no pareciera ser lo que está en los almacenes. Los centros de acopio fueron donaciones de países específicos o de organizaciones internacionales específicas para la Asamblea Nacional. Sí. Ese destino de eso todavía no está claro, por lo menos para mí no está claro. No está claro cuál va a ser el destino final, pero te pongo un ejemplo. En Cúcuta hay una cosa que se llama los kits interagencia de emergencia. Eso es un cubo que pesa 1 tonelada que tiene medicamentos para tener 10.000 emergencias. Eso es una definición. Eso se ha utilizado en África, hay un proveedor que los produce, es como un enlatado, para que la gente lo entienda. Ese enlatado... Un mix ahí de cosas que necesitan. Sí, ahí hay unas cosas, hay bultos quirúrgicos, es una definición que se utiliza en partes del mundo. ¿Qué pasa? Eso lo puede traer UNICEF. UNICEF lo paga y lo trae bajo el sistema de Naciones Unidas. Lo puede traer la Cruz Roja. La Cruz Roja con sus donantes lo consigue y lo trae. El producto final es el cubo ese, es el kit. La pregunta es quién lo trajo. Para nosotros, en este momento, para mí como médico, no es tan importante. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa como médico es que la gente tenga lo que necesita. Claro. Entonces, si llega por el sistema de Naciones Unidas, si llega por el sistema de la Comunidad Económica Europea, si llega por donación de un gobierno, si llega por la Cruz Roja o si llega por donde sea, para mí es exactamente igual. Entonces, yo creo que la Cruz Roja tiene la suficiente experiencia en el mundo y ellos tienen los protocolos de ayuda humanitaria, van a traer bajo sus programas, eso lo veremos en los próximos días, cuáles son, etcétera, etcétera, y cuáles son los hospitales beneficiados, los ambulatorios beneficiados o la gente beneficiada. Bueno, se habló de 15 días y se anunció la semana pasada, es decir, la semana que viene ya deberían comenzar a introducir de 15 días, insumos. Sí, yo me imagino, pero yo tengo la misma información que tú, las que vimos en los medios de comunicación. Probablemente vamos a tener en los próximos días alguna información más profunda. Pero en ningún momento la Cruz Roja se ha puesto en contacto con ustedes, que gestionaron esta ayuda humanitaria. No, sí, nosotros hemos hablado con la Cruz Roja en términos de, y aquí hablo como miembro del equipo técnico designado por la Asamblea Nacional para la Ayuda Humanitaria, para decirle, nuestra conversación es cuál es nuestra orientación, que es las normas internacionales de ayuda humanitaria, que son neutralidad, que tiene que tener protocolos, que tiene que ser priorizada, los que están peor primero, etcétera, etcétera. Esa es nuestra filosofía. Claro. Y ha sido una conversación bastante llana, de un poco de qué es lo que nosotros planificamos, pero no es que haya un acuerdo entre ese equipo técnico y la Cruz Roja. Hemos tenido conversaciones en lo técnico, no en los aspectos políticos, pero hasta el día de hoy nosotros sabemos que ellos tienen unos protocolos, pero cuáles de esos protocolos van a abrir y cuáles no van a abrir, probablemente ellos mismos están por decidirlo, porque sin duda esa ayuda tiene que venir de afuera y eso tienes que comprarla, tienes que pagarla, tienes que traerla. Eso requiere un proceso mínimo burocrático que tarda un tiempo para que se ejecute formalmente. Bueno, ojalá que ese proceso ya se haya llevado a cabo y que llegue en 15 días. Eso sería lo ideal porque la gente de verdad está urgida de esto. Ya tenemos que ir cerrando, doctor, pero también va a llegar o llegó ya medicamentos, insumos de China. El diputado Pizarro dice que eso no es ayuda humanitaria porque eso fue pagado. Independientemente de eso, comenzaría a recibirse eso en los hospitales. ¿Tendría algún protocolo? Porque, a ver, si llegan medicamentos chinos, están en idioma chino o ruso, en ruso, pues bueno, ¿cómo los manejan los médicos y en eso? Son cosas tan elementales, pero que hay que pensarlas en una situación de crisis. No lo sabemos. Yo nunca he visto
medicamentos como eso. Y si lo veo, no sabría ni siquiera, no solamente cómo usarlo, qué es o qué no es. Claro. ¿Cómo se dice ampicilina en chino? Yo no sé cómo es el grafismo de eso. Eso te crea un problema logístico que alguien tiene, le puedes poner una etiqueta encima. Pues, o sea, el gobierno puede crear etiquetas que digan en castellano cuál es el producto básico que tiene ese medicamento. O sea, hay formas de resolver eso. Tendrá que hacerse todo eso antes de repartir cualquier... Por supuesto, imagínate un estante, una enfermera que manda a buscar adrenalina y vas a ver unas ampollas en chino, cómo sabe la enfermera qué es lo que tiene que traer. O sea, yo me imagino que ese protocolo debe estar escrito o debe estar avanzándose. Es lo que uno esperaría, ojo, ¿no? No es... tienes que resolver eso en el camino, pero eso hay formas de resolverlo. Yo esperaría que las cosas que están en ruso tengan una traducción al castellano, lo mismo que están en Ojalá, chino. porque podría sonar hasta gracioso, pero no lo es. Y ya cierro con esto. En estos 3 meses que ya han corrido, ¿cómo ha visto usted el deterioro del sistema de salud más allá de los servicios básicos? Nosotros medimos una cosa que se llama el índice de desabastecimiento de medicamentos de emergencia en estos 40 hospitales, y eso son 20 medicamentos que medimos toda la semana. Ese índice ha estado oscilando entre 45% de déficit y 58% de déficit semana a semana. Y ahí se ha mantenido. No he visto los datos de las últimas 2 semanas todavía. Pero en ese periodo que termina a mediados de marzo, la variación era en esos rangos, que quiere decir que probabilísticamente, si tú llegas a una emergencia y necesitas uno de estos medicamentos, tienes como 50% de probabilidad de que no existe ese medicamento, un poco lo que decían los familiares que hablaron al principio, y eso no ha variado mucho. Si ha habido ayuda en ese interín de nuestro monitoreo que empezó en noviembre semanalmente hasta ahorita, que ayuda a los hospitales, en el monitoreo no se nota. Por ejemplo, vemos una tendencia que los primeros días del mes mejora el abastecimiento. Me imagino que es que llegaron unos camiones, pero a medida que se van consumiendo vuelve a bajar de nuevo. Entonces, es decir, no los están pareciera que hay un problema de falta de rotación, es una tendencia que estamos viendo, pero no he visto ni mejoría ni empeoramiento muy importante en estos últimos tiempos, pero como te digo, no he visto las últimas 2 semanas porque no hemos actualizado, con el problema de la luz y la electricidad, no hemos actualizado los datos de la base de datos que es electrónica. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con eso. Muchísimas gracias, de verdad, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Bueno, Julio Castro, médico infectólogo, miembro de la Red Nacional por Médicos de la Salud, integrante del equipo que elabora la encuesta nacional de hospitales. Vamos a la pausa y volvemos en breve.